Quedé embarazada de mi mejor amigo y su novia casi me deja ciega. Hola comunidad, esto que les voy a contar pasó hace un par de años, pero todavía me cuesta asimilarlo. Siempre pensé que mi amistad con Andrés era a prueba de todo, pero no tenía idea de hasta dónde podían llegar los celos y la toxicidad de alguien para destruir no solo su relación, sino también nuestra amistad. Para darles un poco de contexto, Andrés y yo éramos como hermanos desde la secundaria. Siempre estuvimos juntos en las buenas y las malas, y aunque en algún momento llegué a tener un pequeño crush por él, fue algo pasajero. Nuestra amistad siempre fue lo más importante, y cuando él conoció a Laura, me alegré mucho porque por fin parecía haber encontrado a alguien que lo hacía feliz. Todo cambió cuando Andrés comenzó a salir con Laura, una chica que conoció en su trabajo. Al principio, Laura parecía agradable, aunque un poco reservada. Sin embargo, con el tiempo, noté ciertas actitudes que no me terminaban de convencer. Siempre que Andrés hablaba de mí o mencionaba que íbamos a hacer algo juntos, ella ponía una cara extraña. Era como si cada mención mía la irritara. Las cosas se pusieron tensas cuando Andrés decidió presentarnos oficialmente. Durante esa primera reunión, Laura no paró de hacerme preguntas extrañas. Siempre pasan tanto tiempo juntos. Andrés te ha contado lo nuestro. Debe ser difícil ser solo amiga de alguien como él, ¿verdad? Yo traté de responder de manera educada, pero por dentro sabía que ella estaba marcando territorio. Con el tiempo, Laura empezó a dejar comentarios pasivo-agresivos que cada vez eran más evidentes. Si yo llamaba a Andrés para preguntarle algo, ella decía cosas como: "Oh, ¿es ella otra vez? Qué raro". Cuando Andrés y yo nos reuníamos para estudiar o simplemente pasar el rato, ella le enviaba mensajes sin parar, preguntándole qué estaba haciendo y con quién estaba. Vamos, Laura y yo no conectamos. Ella era celosa, desconfiada y parecía tener un problema con el hecho de que Andrés y yo fuéramos tan cercanos. Aunque yo siempre respeté su relación y nunca hice nada para incomodarla, ella nunca perdió la oportunidad de dejarme fuera de sus planes o de hacerme sentir como si estuviera invadiendo su espacio. Todo empezó como una conversación rutinaria. Andrés me llamó por la tarde, sonaba agotado, casi desesperado. Me dijo que necesitaba hablar con alguien porque sentía que se estaba ahogando en su relación con Laura. Las peleas constantes, los reproches y su actitud controladora lo estaban desgastando emocionalmente. Ella no entiende que necesito mi espacio. A veces siento que no puedo respirar, me confesó. Yo le sugerí que saliéramos a despejarnos. No tienes que enfrentarte a esto solo, le dije. Al principio dudó. Laura se molestará si sabe que estoy contigo, respondió como si ya estuviera anticipando las consecuencias, pero insistí. No estamos haciendo nada malo. Somos amigos de toda la vida. ¿Qué tiene de malo hablar y distraerte un rato? Después de pensarlo unos minutos, accedió, aunque dejó claro que tendría que mentirle. Le dijo que iba a salir con compañeros del trabajo. Nos encontramos en una cafetería que conocíamos desde los tiempos de la universidad. Era uno de esos lugares acogedores, con mesas de madera desgastadas, plantas colgando de las paredes y una luz cálida que hacía que todo pareciera más tranquilo. Pedimos un par de capuchinos y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Al principio, la conversación fue ligera. Hablamos de cosas triviales, como el trabajo, recuerdos de nuestra época de estudiantes y cosas que nos hacían reír. Fue como si por un momento el peso de la vida adulta desapareciera. Me di cuenta de lo mucho que extrañaba esas charlas con él, donde podíamos ser completamente nosotros mismos. Pero conforme avanzó la noche, Andrés comenzó a abrirse. Me habló de lo asfixiante que se había vuelto su relación con Laura. Ella no confía en mí. Siempre está revisando mi teléfono, preguntándome dónde estoy, con quién hablo. Es como si todo lo que hago estuviera mal, dijo, con una mezcla de frustración y tristeza en la voz. Yo traté de consolarlo, diciéndole que probablemente el estrés estaba afectando a Laura y que tal vez necesitaban comunicarse mejor. Pero también le dije algo que llevaba tiempo queriendo expresar. No es justo que tengas que vivir así, Andrés. Estar en una relación no debería sentirse como estar en una prisión. Él suspiró y se quedó en silencio por un momento. A veces pienso que estaría mejor solo, confesó finalmente. Pedimos un par de cervezas después del café, algo que no solíamos hacer en este tipo de salidas, pero que esa noche se sintió necesario. El ambiente cambió ligeramente, las risas volvieron y empezamos a recordar nuestras aventuras de la secundaria y la universidad. Nos reímos tanto que la gente en las mesas cercanas volteaba a mirarnos. Cuando la cafetería cerró, no queríamos que la noche terminara. Andrés propuso que fuéramos a mi apartamento, que estaba a unas calles de distancia. Solo un rato más, dijo. No estoy listo para volver a casa. En mi apartamento seguimos la conversación con un par de cervezas que tenía en la nevera. El ambiente se volvió más relajado, pero también más íntimo. Hablamos de cosas que nunca habíamos discutido antes, sus miedos, mis inseguridades y cómo ambos sentíamos que nuestras vidas habían tomado giros que nunca planeamos. Fue en algún punto de esa charla, cuando el silencio se hizo presente entre nosotros, que todo cambió. Andrés me miró de una manera que nunca había hecho antes. Siempre he sabido que puedo contar contigo, dijo en voz baja. Yo le sonreí
pero antes de que pudiera responder, él se acercó y me besó. El beso fue lento al principio, casi como si ambos estuviéramos esperando que el otro se detuviera, pero ninguno lo hizo. En lugar de eso, nos dejamos llevar por la intensidad del momento. Era como si todo el tiempo, la tensión y las emociones reprimidas hubieran encontrado una salida en ese instante. Esa noche cruzamos una línea que nunca pensamos cruzar. Terminamos juntos en mi cama, olvidándonos por completo de las consecuencias. Cuando todo terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Ambos sabíamos que habíamos cometido un error, pero no hablamos de ello. Finalmente, Andrés rompió el silencio. Esto nunca pasó, dijo, con un tono firme pero cargado de arrepentimiento. Yo asentí, incapaz de decir algo más. Ambos sabíamos que esta decisión impulsiva nos perseguiría, pero en ese momento lo único que queríamos era olvidar. La mañana siguiente, a nuestra salida, Andrés me llamó temprano. Su voz sonaba tensa, cargada de preocupación. Laura está furiosa, sospecha que salí contigo y quiere respuestas. Creo que será mejor que vayamos juntos a hablar con ella. Si nos ve cara a cara, tal vez crea que no pasó nada. La idea me puso nerviosa, pero sabía que debíamos enfrentar la situación. Accedí, aunque tenía claro que sería una conversación difícil. Cuando llegamos al apartamento de Laura, Andrés tocó la puerta con cautela. No tardó en abrir. Su rostro reflejaba furia contenida. Sus ojos pasaron rápidamente de Andrés a mí y luego se detuvieron en mi rostro con una mezcla de desprecio y desconfianza. ¿Qué haces aquí? Component Placement me soltó de inmediato. Laura, estoy aquí porque quiero aclarar las cosas contigo. Respondí tratando de sonar tranquila. ¿Aclarar las cosas? ¿Qué cosas exactamente? ¿Cómo saliste con mi novio a escondidas y ahora vienes a fingir que no pasa nada? Andrés dio un paso al frente tratando de calmarla. Laura, basta. No fue como piensas, salí con ella porque necesitaba hablar con alguien. No pasó nada entre nosotros, te lo juro. ¿Hablar con alguien? Zrenia repitió ella sarcásticamente. ¿Y no podías hablar conmigo? Andrés, soy tu novia. ¿Recuerdas? ¿Por qué siempre tienes que correr hacia ella cuando las cosas se ponen difíciles? Laura, interrumpí, intentando mantener la compostura. Sé que estás molesta, y tienes razón en estarlo. Andrés te mintió, pero no fue porque quisiera hacer algo malo. Solo quería desahogarse y yo estuve ahí para escucharlo, nada más. Claro, nada más, Zrenia exclamó alzando la voz. Siempre es nada más contigo, y se supone que debo creerte. Desde la secundaria has estado detrás de él. No soy estúpido. Andrés levantó las manos, frustrado. Laura, basta. Es verdad que salí con ella, y sí, te mentí porque sabía que reaccionarías así. Pero no pasó nada, solo hablamos. Necesitaba despejarme, y con ella puedo hacerlo sin sentirme atacado. ¿Atacado? Ahora soy la mala porque quiero saber con quién sales. Soy yo la que está mal por pedirte que me respetes. Laura, no se trata de eso, dijo Andrés con un tono más suave. No quise herir tus sentimientos ni traicionarte. Solo necesitaba un respiro y pensé que sería mejor no decírtelo porque sabía que te pondrías así. Laura me miró de nuevo, con la furia brillando en sus ojos. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir? ¿Vas a seguir jugando a la amiga comprensiva mientras te metes en nuestra relación? Respiré hondo y traté de mantener la calma. Laura, no estoy tratando de meterme en nada. Andrés y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Lo que pasó fue un error en la comunicación. Él te ama y quiere estar contigo. Yo solo fui una oreja para escucharlo. Ella se quedó en silencio por unos segundos, su mirada alternando entre nosotros dos. Finalmente suspiró, como si estuviera tratando de decidir si quería seguir discutiendo o no. Está bien, dijo finalmente, aunque su tono estaba lejos de ser conciliador. Te voy a creer, pero solo porque no tengo pruebas de lo contrario. Pero te lo advierto, Andrés, si vuelves a mentirme, esto se acaba. Y tú, dijo, apuntándome con el dedo, mantente lejos de él. No quiero volver a verte sola con mi novio. Asentí, sabiendo que cualquier palabra de más solo empeoraría la situación. Andrés intentó calmarla una última vez antes de que saliéramos. Gracias por escuchar, Laura. Te prometo que esto no volverá a pasar. Cuando dejamos su apartamento, el silencio entre nosotros era pesado. Andrés intentó decir algo, pero lo interrumpí. Esto fue demasiado cerca, Andrés. Tenemos que ser más cuidadosos. Él asintió, pero no dijo nada más. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en cómo una mentira tan frágil nos había salvado momentáneamente, pero sabía que las consecuencias aún estaban lejos de terminar. Los días después y el descubrimiento, tras aquella incómoda confrontación con Laura, decidí mantener mi distancia de Andrés. No respondía a sus mensajes ni llamadas con la misma rapidez y evitaba los lugares donde sabía que podía encontrarlo. Aunque él intentaba seguir la dinámica de nuestra amistad, yo sabía que cualquier interacción podría empeorar la situación con Laura. Al principio, Andrés parecía entender. Me dijo que respetaría mi decisión, pero sus mensajes ocasionales de "te extraño, amiga" o "podemos hablar como antes" me hacían sentir una mezcla de nostalgia y culpa. Sin embargo, sabía que mantener distancia era lo mejor para todos. Pasaron 2 meses en los que traté de enfocarme en mi vida cotidiana, pero algo no estaba bien. Comencé a sentirme extraña. Un cansancio constante me obligaba a dormir siestas que antes no necesitaba. Mis días se llenaron de náuseas matutinas, que al principio atribuía a una mala alimentación o estrés. Incluso los olores que antes no me molestaban, como el café o el perfume que usaba a diario, se volvieron insoportables.
Los mareos llegaron después. Había momentos en los que simplemente al levantarme rápido de una silla o caminar bajo el sol, todo se volvía borroso por unos segundos. Mis pechos comenzaron a doler y noté que estaba más sensible emocionalmente. Lloraba con comerciales en la televisión o me sentía irritable sin motivo aparente. Pero lo peor fue la ausencia de mi periodo. El retraso se acumulaba y aunque intentaba no pensar en ello, el miedo comenzó a instalarse en mi mente. Es imposible, me repetía a mí misma, pero mientras más tiempo pasaba, más difícil era ignorar la posibilidad. Finalmente, una tarde después del trabajo, decidí enfrentar mis temores. Entré a una farmacia cercana, nerviosa, sintiendo que todos los ojos estaban sobre mí. Tomé un test de embarazo del estante y caminé hacia la caja con el corazón latiendo a toda velocidad. El cajero, un hombre mayor con una expresión indiferente, pasó el producto por el escáner sin siquiera mirarme, pero yo sentía como si todo el mundo estuviera juzgándome. Al llegar a casa, me encerré en el baño. Estaba tan nerviosa que mis manos temblaban mientras abría la caja y leía las instrucciones, aunque ya sabía perfectamente cómo funcionaba. Respiré hondo y traté de calmarme, pero cada paso se sentía interminable. Finalmente hice la prueba y la coloqué en el borde del lavabo, esperando los resultados. Esos 2 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en el inodoro, abrazándome las rodillas, mientras las peores posibilidades corrían por mi mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a explicarlo? ¿Y si realmente estoy? Cuando el temporizador de mi teléfono sonó, cerré los ojos por un segundo antes de armarme de valor para mirar. Ahí estaban, claras y definidas, 2 líneas. Mi corazón se hundió y al mismo tiempo se aceleró. Era positivo. Estaba embarazada. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No sabía si estaba llorando de miedo, de tristeza o de la abrumadora incertidumbre que se había apoderado de mí. Me quedé sentada en el suelo del baño, abrazando mis piernas mientras trataba de asimilar lo que acababa de descubrir. Sabía que no podía ignorarlo. Este era un momento que cambiaría mi vida para siempre, pero lo más aterrador era que también cambiaría la de Andrés. ¿Cómo iba a decirle? ¿Cómo iba a enfrentar todo lo que esto implicaba? Mientras esas preguntas me inundaban, el peso de la situación cayó sobre mí como nunca antes. Sabía que no podía huir de esto. Tenía que encontrar una forma de enfrentar lo que venía. La confesión a Andrés. Después de pasar horas en casa pensando en qué hacer, decidí que tenía que decirle a Andrés. No podía quedarme con esto sola. A pesar de la distancia que habíamos mantenido, sabía que él merecía saber la verdad, incluso si eso complicaba todo aún más. Le envié un mensaje breve: necesito hablar contigo, es importante. No tardó en responder: ¿estás bien? ¿Qué pasa? Después de algunos intercambios de mensajes, acordamos vernos esa misma noche en un parque poco concurrido cerca de su casa. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en un banco. Su postura relajada no reflejaba en absoluto el torbellino de emociones que sentía en mi interior. Al verme, sonrió débilmente, aunque su expresión mostraba preocupación. ¿Qué pasa?, Zrenia preguntó mientras me acercaba. Me senté junto a él, pero dejé un espacio entre nosotros. Mis manos temblaban ligeramente y me las froté para intentar calmarme. No sabía cómo empezar. Andrés, comencé mirando al suelo. Lo que te voy a decir es complicado. Por favor, escucha todo antes de decir algo. Sí, él frunció el ceño, pero asintió, ahora completamente atento. Tomé aire y lo solté lentamente. ¿Recuerdas esa noche cuando salimos a tomar algo? Un destello de nerviosismo cruzó por su rostro y asintió. Bueno, una cosa llevó a la otra, y aunque juramos que no iba a pasar nada más, pasó. Mi voz se quebró ligeramente y lo miré directamente a los ojos. Estoy embarazada, Andrés. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, incredulidad y finalmente una mezcla de angustia y ansiedad. ¿Qué? Component Placement murmuró como si no hubiera escuchado bien. Estoy embarazada, repetí, esta vez más firme, y es tuyo. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas y enterrando la cara en sus manos. Permaneció en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente se enderezó y me miró, sus ojos llenos de emociones encontradas. ¿Estás segura?, Zrenia preguntó en un tono bajo. Asentí. Hice un test, salió positivo y todos los síntomas están ahí. Él se recostó en el respaldo del banco mirando al cielo. Dios mío, esto no puede estar pasando. Lo sé, susurré sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Yo tampoco sé qué hacer, Andrés, pero no podía no decirte. Él se quedó en silencio por un momento antes de hablar, su voz cargada de emoción. Siempre he querido ser papá, ¿sabes? Me encantan los niños, pero Laura, la amo, no puedo perderla. La mención de su nombre fue como un puñal en el corazón. Sabía que amaba a Laura, pero escuchar esas palabras me hizo sentir aún más pequeña. ¿Qué vamos a hacer?, Zrenia preguntó mirándome con desesperación. No quiero dejarte sola en esto, pero tampoco puedo destruir lo que tengo con Laura. Yo tampoco quiero arruinar tu vida, respondí, limpiándome las lágrimas que ahora corrían libremente. Pero este bebé existe, Andrés, es una realidad. Tenemos que decidir juntos cómo vamos a manejarlo. Andrés pasó una mano por su cabello, visiblemente angustiado. Esto me está matando. Estoy feliz porque voy a ser papá, pero estoy aterrorizado. Laura nunca lo entendería. Esto podría destrozarla y a nosotros también. ¿Y qué hay de mí?
Zrenia, dije, mi voz temblando. No pedí estar en esta situación tampoco, pero aquí estoy y no puedo hacer esto sola, Andrés. Él se giró hacia mí, su expresión llena de arrepentimiento. Lo sé, tienes razón, no puedo abandonarte. Esto es tan mío como tuyo, pero necesito tiempo para procesarlo, para pensar en cómo manejarlo. Por favor, dame un poco de tiempo. El tiempo no va a detener esto, respondí señalando mi abdomen. No podemos esperar para siempre. Tarde o temprano, Laura lo sabrá. Todos lo sabrán. Andrés asintió lentamente y por primera vez noté un destello de determinación en su rostro. Voy a estar aquí para ti, para ustedes dos, pero necesito encontrar la forma de hacerlo sin destruirlo todo. Aunque sus palabras fueron un alivio momentáneo, sabía que lo que nos esperaba sería todo menos fácil. Nos quedamos sentados en silencio por un rato, ambos atrapados en nuestros propios pensamientos, mientras el peso de lo que acabábamos de discutir caía sobre nosotros como una nube oscura. La decisión de Andrés. Pasaron unos días después de nuestra conversación en el parque, en los que Andrés y yo tratamos de procesar todo lo que había sucedido. Aunque intentábamos dar los pasos necesarios para organizar nuestras vidas, la ansiedad nos envolvía y la realidad de que Laura pronto descubriría la verdad nos mantenía al borde de la desesperación. Un viernes por la tarde, Andrés me llamó con voz grave. Necesito hablar contigo, dijo. Quedamos en vernos en su departamento. Cuando llegué, lo encontré sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y el rostro serio, como si estuviera tomando una de las decisiones más difíciles de su vida. ¿Qué pasa? Swing, pregunté sentándome frente a él. Lo hice, dijo finalmente, su voz baja y algo quebrada. Tomé la decisión de terminar con Laura. Mis ojos se abrieron de par en par. No esperaba esa noticia tan pronto. Andrés siempre había sido tan protector con ella, tan comprometido. ¿Qué? ¿Por qué? Todo esto me estaba ahogando, continuó mirando al suelo. No podía seguir viviendo en esa mentira, ni a ti ni a mí nos hacía bien. Laura se merecía a alguien que pudiera estar completamente con ella, sin dudas, y yo no podía seguir engañándola. Sabía que tarde o temprano se iba a enterar. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Entonces, ¿cómo reaccionó? Andrés suspiró profundamente. Nos peleamos, fue una discusión horrible. Intenté no hablar de ti, pero ella me presionó. Finalmente, le dije la verdad. Le dije que tú estás embarazada de mí. Sentí como mi pecho se apretaba al recordar lo que Andrés acababa de contarme. Sabía que el momento de Laura al enterarse de la verdad no sería nada fácil, pero no imaginaba lo fuerte que sería su reacción. Andrés parecía estar luchando con sus propias emociones al hablar de lo ocurrido. ¿Y qué pasó después? Zrenia, le pregunté, sintiendo la tensión en su voz. Se volvió loca, admitió mirando hacia el vacío. Nunca la había visto así. Gritó, me acusó de todo. Me dijo que había arruinado su vida, que jamás me perdonaría. Intenté calmarla, pero se fue de la casa. Me bloqueó en todo. ¿No te dijo nada más? No, solo me echó de su vida. Me dijo que no quería verme nunca más, que nunca perdonaría lo que había hecho. Fue como si me hubiera matado, en cierto sentido. Andrés se pasó una mano por la cara, agotado por la confesión. Lo que más duele es que la amo, pero no podía seguir con ella. Había demasiada mentira y ahora, con lo que viene, no quería que todo eso la destruyera más. El ambiente en la habitación era tenso y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Sabía lo mucho que Andrés había querido a Laura, lo difícil que había sido para él dar ese paso, pero también comprendía que la situación con el embarazo lo había llevado a hacer algo que quizás no hubiera hecho en otras circunstancias. Finalmente hablé con voz suave. Pero ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Andrés me miró con una mezcla de tristeza y resolución. Ahora tenemos que enfrentarlo, no hay vuelta atrás. Te prometo que estaré aquí para ti, para el bebé, pero también tengo que hacer las paces con todo lo que pasó. Necesito tiempo para ordenar mi cabeza. Estuve en silencio, observándolo, sabiendo que había perdido a Laura, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que la decisión que había tomado era lo que él pensaba que era lo mejor para los tres, aunque no lo dijera directamente. Andrés quería ser un buen padre y ahora su relación con Laura era parte de su pasado. La prioridad era lo que venía, la familia que estábamos a punto de formar. Solo no quiero que esto nos destruya. Necesito que estemos juntos en esto, Andrés. Lo estaré. El sonido del teléfono de Andrés interrumpió el momento. Miró la pantalla y su rostro se tensó nuevamente al ver el nombre en la pantalla. Laura, ¿qué hago? Swing, murmuró, su mano temblando ligeramente. Contesta, le sugerí. Lo que sea que tenga que decir, tenemos que enfrentarlo. Esto ya no se puede esconder más. Andrés tomó una respiración profunda y contestó la llamada, mientras yo me quedaba en silencio, observando cómo las piezas de nuestra vida comenzaban a encajar en un rompecabezas que ninguno de los dos había planeado. De repente, sonó el timbre de la puerta. El sonido fue tan fuerte y urgente que nos hizo saltar. Andrés se quedó quieto, mirándome con una expresión de miedo. Sabíamos quién estaba al otro lado. Es ella, murmuró casi sin aliento. ¿Qué hacemos? Pregunté, mi voz temblando. No podemos seguir esquivando esto. Voy a abrir, pero por favor, quédate tranquila, respondió Andrés levantándose de la cama con una determinación que no sentía en sus ojos.
Sabía que Laura lo iba a confrontar y aunque la conversación era inevitable, su cara mostraba la angustia de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando Andrés abrió la puerta, Laura entró sin pedir permiso. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con furia. ¿Cómo pudiste, Andrés? Con ella, a ella, me mintieron en la cara. Antes de que Andrés pudiera reaccionar, Laura entró rápidamente al departamento, empujando la puerta con violencia. Su cuerpo se movió con rapidez hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, tomándome del cabello con una fuerza que me dejó sin aliento. Eres una maldita, te voy a hacer pagar por esto, gritó Laura mientras me empujaba hacia el suelo con tanta fuerza que caí de espaldas, y la rabia en su voz era insoportable. Andrés intentó separarnos, pero Laura, llena de ira, no lo dejaba. Me tomó del cabello con una mano y comenzó a golpearme, intentando darme un golpe en la cara. Fue entonces cuando, en medio de la pelea, sus ojos se posaron sobre el jarrón de cristal sobre la mesa del salón. Con un grito, Laura lo agarró y sin pensarlo, lo levantó en el aire. ¡Maldita zorra!, gritó y en un instante lanzó el jarrón con todas sus fuerzas. El cristal voló por el aire, rompiéndose en 1000 pedazos. Algunos de ellos rozaron mi rostro. El dolor fue inmediato. Pude sentir el ardor en mi mejilla cuando uno de los pedazos me cortó ligeramente. La sangre comenzó a brotar, pero en ese momento no me importaba el dolor físico, solo quería que todo eso se detuviera. Andrés, horrorizado, intentó detenerla con todas sus fuerzas, sujetándola por los brazos. Laura, basta, no tienes derecho a hacer esto, le gritó mientras trataba de calmarla. La furia de Laura, sin embargo, era incontenible. Es ella o yo, Andrés, nunca te perdonaré esto. El escándalo no pasó desapercibido para los vecinos. El sonido del cristal rompiéndose junto con los gritos hizo que alguien llamara a la policía. Unos minutos después se escucharon sirenas acercándose al edificio. Laura, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando aún más, se detuvo por un segundo, mirando a su alrededor. Andrés aprovechó ese momento para empujarla hacia la puerta. ¡Lárgate! Ya basta, Laura, le gritó. Ella lo miró con furia, respirando de manera entrecortada, antes de mirar hacia mí con una expresión llena de odio. Laura salió del departamento dando un fuerte portazo mientras se alejaba por el pasillo. La policía, que ya había llegado al lugar, no tuvo más remedio que hacer preguntas a los tres, pero como no presentamos cargos, así que no se tomaron acciones legales. El ambiente dentro del departamento quedó pesado. Andrés cerró la puerta y se apoyó contra ella, agotado y con la cabeza entre las manos. Lo siento mucho, no quería que llegáramos a esto, susurró con voz quebrada. Todo esto fue mi culpa, Laura no merecía esto. Lo miré, mi rostro aún dolorido por el golpe y con la piel sensible donde los pedazos de cristal me cortaron. Nadie merece esto, Andrés, pero ella tampoco tiene derecho a hacernos esto. Ahora lo importante es que lo superemos. Vamos a seguir adelante. El comienzo de una nueva vida. Después de ese día, la tensión en el aire nunca desapareció, pero poco a poco comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Andrés y yo decidimos mudarnos a otro lugar para tener un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y del caos que Laura había traído. El proceso no fue fácil, pero con el tiempo, las heridas fueron sanando, tanto las físicas como las emocionales. Andrés comenzó a mostrar su compromiso con el embarazo, asistiendo a todas las citas médicas, y su emoción por la llegada del bebé era palpable. Sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbre, pero juntos empezamos a forjar un camino. Las semanas pasaron y con el tiempo nuestra relación comenzó a fortalecerse. Andrés y yo nos convertimos en pareja oficialmente. La convivencia no era perfecta, pero a pesar de todo, encontramos consuelo el uno en el otro. Al final nuestra relación se convirtió en algo sólido y con el nacimiento de nuestro hijo, la familia que habíamos soñado comenzó a tomar forma. La vida nos había golpeado fuerte, pero juntos fuimos capaces de reconstruirla. Hoy ya mi pequeño Zach de 4 años es feliz con su hermosa familia. El dolor de lo vivido con Laura se desvaneció lentamente y con cada día que pasaba entendíamos que lo que realmente importaba era lo que habíamos formado, un hogar, un amor, una familia.